¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde nuestra nueva sede del Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleiman. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos Radio Online. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es miembro de la Asociación Americana de Endocrinología y médico internista. Les voy a presentar a nuestros colaboradores. El doctor Jaime Kleiman, quien es gineco-obstetra y tiene su sede aquí en el Hospital Español. Muy buenos días, muchísimas gracias. El doctor Gabriel Rojas Poceros, quien también es gineco-obstetra y también tiene su sede aquí en el Hospital Español. Hola, muy buenos días. A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, que es médico internista y está en el Hospital de Especialidades Diabéticas. Muy buenos días. Y bueno, pues tenemos hoy como invitada a la doctora Karin del Pilar Palacios Quito, quien es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y quien hace su especialidad de radiología e imagen en la Fundación Clínica Médica Sur y certificada por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen con subespecialidad en resonancia magnética en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y trae un currículum bastante impresionante. Y el tema de hoy, pruebas diagnósticas para COVID-19. Buenos días, doctora. Buenos días, doctor. Buenos días, doctores. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy actual, muy importante, el cual se llama pruebas diagnósticas para la infección del SARS-CoV-2. Déjame mencionar también Sí, que la iluminación de este foro está dado por cortesía de Cabil Iluminación, que está en Dolores 39D, teléfono 5515 43 59 32, con su correo cabil@gmail.com, iluminación para todo tipo de espacios. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, como introducción tenemos que, la neumonía por el COVID-19 es ocasionada por un patógeno ya muy conocido por todos, el SARS-CoV-2, humano y animal, perteneciente a la familia del beta coronavirus del subgénero de virus del síndrome agudo respiratorio severo. Esas son las siglas del SARS. Síndrome agudo respiratorio severo. El periodo de incubación es de hasta 14 días, con inicio de los síntomas en la mayoría de los pacientes de 4 a 5 días posterior a tener una exposición con alguna persona que ya tiene el virus. Fue causante en diciembre del 2019 de un foco de neumonía en Wuhan, China, de rápida diseminación nacional y mundial, ¿no? Condicionando la actual pandemia. Los principales síntomas con los que llega el paciente a las áreas de imagen, a los laboratorios clínicos en donde yo trabajo, la mayoría llega con tos y fiebre o febrícula, 37.5, 38 grados. Otros síntomas asociados que se encuentran en el día a día es el cansancio, congestión o secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza. Algunos pacientes también hacen síntomas abdominales como diarrea y otros pues la disnea, que es la dificultad para respirar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer? Cuando un paciente pues llega con estos síntomas, ya viene con su receta médica, el paciente sospecha que tiene la enfermedad de COVID. Entonces, la prueba, actualmente la prueba para detectar el virus, la prueba molecular es la PCR, que significa reacción en cadena a la polimerasa. Es una muestra la cual se toma con un exudado nasofaringio
no requiere alguna preparación adicional, doctores, no requiere ayuno. Menciona en la literatura que, pues, de preferencia sin aseo bucal, pero algunos pacientes, la verdad, llegan pues ya en el día, a las 3, 4 de la tarde, cuando pues ya hasta comieron. Se introduce posteriormente al exudado, a lo que el laboratorio toma, el laboratorista le toma el exudado, se mete dentro de un medio específico para aislar el virus, ¿no? Doctora, perdón, preguntan si es dolorosa la prueba. La prueba no es dolorosa, la prueba, lo que es incómodo a veces al paciente le condiciona un poquito de arcada, ¿no? ¿no? Hace porque le hacen el exudado y el paciente tose o el paciente. La persona tiene que estar bien protegida, la persona que toma, cumpliendo todo el protocolo, porque el paciente abre la boca y tose, ¿no? Le da un poquito de náuseas. Es lo que le llaman el hisopado, ¿no? El hisopado, doctor, exactamente. El hisopado. ¿Es por la nariz o por la boca? Es por los dos, doctor. Actualmente okay. Tomamos de los dos para, sí. pues, para detectar virus. También menciona la literatura, eso no lo hemos tomado, pero que en esputo, o sea que el paciente pinta un poquito de saliva y ahí también se puede tomar. Okay. Pero no, en la mayoría de laboratorios aquí en México es exudado nasofaringio. Muy bien. ¿Y qué podría en un momento condicionar en ese tipo de pruebas específico el que nos pueda dar un falso negativo? Bueno, lo que puede condicionar es que al momento de la toma no haya la suficiente carga viral o que el paciente haya tenido la exposición hace 2 días. Hay pacientes que llaman por teléfono, oiga doctora, ayer tuve exposición con un paciente, con una persona en el trabajo y hoy me están diciendo que tiene COVID y lo vi ayer. Me quiero hacer la prueba hoy. Hoy no, espérate, hay una ventana de hasta 5 días para que no salga negativo. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque efectivamente estamos viviendo también una paranoia, ¿no? De que si salgo y estornudo una vez, pues ya me voy a hacer la prueba de COVID. Y bueno, pues efectivamente si yo tengo 2 días de haberme contagiado, no va a salir positivo en esos 2 días. Y aparte los laboratorios, otro tipo de laboratorios, están haciendo las pruebas sin ton ni son, o sea, mientras paguen, no importa en qué día vayan de síntomas o si tienen o no síntomas. Y yo creo que es bien importante hacer una encuesta para ver si es candidato a hacerse el estudio en ese momento. No nada más obtener las pruebas para obtener dinero, claro, ¿no? Esta pregunta que hice fue precisamente encaminada a este tipo de cosas porque efectivamente nosotros podemos tener una prueba falsa negativa en la que al decir falsa negativa es que nos toman la prueba, sale negativo y yo ya me voy tranquilo de que no tengo la enfermedad, pero ¿qué pasa? Que sí tengo la enfermedad a pesar de que salió negativa la prueba. Y esto puede condicionar o hacer que yo pueda infectar a más gente porque yo me voy tranquilo pensando en que yo estoy perfectamente bien. Así es. Y no es, y lo que dijiste ahorita es algo muy importante. Laboratorios que hacen sin ton y son pruebas nada más porque les pagan, sí, pues no creo que sea lo más indicado. Así es. Exacto. Y aquí están haciendo también mucho la pregunta de que qué tan confiables son las pruebas rápidas, ¿no? Porque Esa ya es otra cosa. hay gente que las está ofreciendo en venta, las están anunciando y las pruebas rápidas Caseras. exactamente, o sea, Que miden IgM y IgG. Esos son los anticuerpos. Las pruebas rápidas son en sangre y sale, si se marca como una prueba de Como embarazo. las pruebas de embarazo. Sí, esas menciona la literatura que tienen 30% de especificidad y sensibilidad. 30% es muy poco. Muy poco. Si un paciente sale positivo, la indicación del médico es pedirle un PCR para ver si actualmente está el virus. Y volviendo un poquito al tema que comentó la doctora María Eugenia, les quiero comentar que actualmente el paciente va a tomarse el estudio de PCR y INDRE nos manda un llenado en donde ahí ponen, aparte de sus datos, síntomas. ¿Desde cuándo tiene los síntomas? Y es responsabilidad de cada laboratorio pues leerlo
y determinar pues si es que está candidato para el PCR o todavía espera. Porque otra cosa, pues todavía el costo sigue siendo elevado para muchos, ¿no? Entonces, pues se les puede decir todavía sus síntomas o el contacto lo tuvo ayer, según lo que el paciente escriba. Le recomendamos o le sugerimos realizarse esta prueba tal vez en 3 días o en 4 días o 2 días, ¿no? Dependiendo a cuándo haya comenzado o tuvo la exposición. Por supuesto. Sí, doctor. Entonces, bueno, continuando con estas pruebas, también tenemos las famosas pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas son unas pruebas que están en minutos, a diferencia del PCR que tarda de 48 a 72 horas. Las pruebas rápidas están en minutos o incluso pues en 1 hora, ¿no? Las interpreta quien la tome, quien el mismo paciente muchas veces se toma, y el grado de sensibilidad es del 30%. Si sale positiva la prueba, la indicación es tomarse un exudado nasofaríngeo mediante PCR. Bueno, pues a todos los que nos están sintonizando en este momento, bienvenidos. Estamos revisando el tema pruebas diagnósticas en la detección de SARS-CoV-2, ¿ok? Entonces, tenemos ya muchos saludos, muchas cibernautas. Gilberto Betancourt, que siempre nos manda a saludar. Ernesto Caudi, justo de Cordón Vital, nos está mandando saludar, doctor. Muy bien. María Teresa Ramírez. Lisbeth Hernández, representante de MCD. Perfecto. Adam Sánchez, saludos a la doctora Karim. Osvaldo Longoria Moreno fue quien hizo la pregunta de las pruebas, si las pruebas rápidas son confiables. Ya la doctora nos hizo favor de responder. George Armand Caballero, saludos al doctor Roberto Canales. Olivera Kenia, saludos al doctor Clayman. Pues por favor comparte este video, síguenos en las redes sociales y pues aquí estamos, atentos a tus preguntas y todas las dudas. ¿Hay pruebas en sangre? Hay pruebas en sangre, doctor, son las pruebas de anticuerpos IgG e IgM, para hablar si es que el paciente ya hizo inmunidad, ¿no? Una prueba IgG positiva indica que el paciente pues ya tuvo exposición al virus y que creó anticuerpos. Los anticuerpos pueden estar presentes en el paciente durante semanas, meses, dependiendo el grado de inmunidad de ese paciente. Y pues una prueba, por ejemplo, una prueba PCR negativo, IgG positiva, significa que ya tuvo el coronavirus, no está activo actualmente el virus, pero creó anticuerpos. Sería lo ideal, ¿no? Los anticuerpos anti-IgG no siempre están presentes, en algún momento se van a bajar y el paciente puede volver a reinfectarse, porque la verdad pueden volver a presentar reinfecciones, doctor. Preguntan si en los niños también les hacen las mismas pruebas, doctora. Sí, doctora, hemos hecho, el más chiquito paciente que hemos tenido es un niño de 5 años, que salió positivo, toda su familia llegó y pues también salieron PCR positivos ambos. PCR se detecta, el reporte es detectado o no detectado. No hay una cifra, porque muchos pacientes, y me dicen el valor, y me dicen hace cuánto tiempo lo tengo, no, es detectado y no detectado. O sea, no positivo o negativo. Es dicotómica, pero un PCR en tiempo real que nos puede dar una carga viral, no nos orienta a la severidad del padecimiento. No, actualmente para hablar de severidad, algunos neumólogos están mandando el dúo PCR, RT-PCR y TAC de tórax de alta resolución. En la TAC de tórax de alta resolución hablamos de severidad, contamos cuántos focos neumónicos, cuántos parches, de vidrio despulido, entonces damos una puntuación que va del 0 al 25 puntos. Sí. Y en la radiografía de tórax simple, doctora, ¿qué datos podemos obtener ya para decidir tomar una TAC? Bueno, una tomografía. De hecho, a nivel mundial, la radiografía de tórax simple es el estudio de elección para que mandan. La TAC de tórax no está considerada como el método de imagen principal. En la radiografía de tórax lo que vamos a hacer es primeramente visualizar la capacidad de inspiración del paciente, ¿no? Porque se inspira el paciente y vemos su capacidad.
Si el paciente tiene poca inspiración o si vemos más de 2 o 3 parches de vidrio despulido, que son los focos neumónicos que hace el COVID, está considerado hacerle su tomografía, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es al llegar, tomarle su oximetría. Si tiene por debajo de 90 y más de 3 parches, llamamos al médico, se le sugiere al paciente la tomografía y si él lo acepta, lo pasamos a su estudio, doctora, ¿no? Vamos a mencionar, tenemos un WhatsApp para las preguntas, es el 5512 42 35 75. Repito, 5512 42 35 75 para que lancen sus preguntas a este WhatsApp. El doctor Fernando Castillo, quien es médico internista y también se dedica a la medicina tradicional china. No sé si quieras hacer algún comentario, Fernando. Pues ahorita escucho para comentar. Está muy bien. Doctora, fíjese que está la cuestión ahorita que estabas hablando de radiografía y tomografía. Como que por ejemplo, cuando llega una paciente para parto y no tienen ninguna prueba, ni PCR, ni radiografía, se le pide habitualmente una tomografía de tórax a ella y al esposo para que puedan ingresar a quirófano, porque el PCR pues va a tardar y las pruebas rápidas, ya nos dijiste qué nivel de confiabilidad tienen. Y ahorita me estabas comentando que también la radiografía de tórax, pero aquí se instituyó casi en la mayoría de los hospitales privados que es la tomografía la que se le tiene que realizar. ¿Sí los dos nos sirven o sirve uno más que otro? Sí, bueno, doctor, la tomografía supera la radiografía mucho. Sí, ahí podemos ver cambios que por radiografía no se ve. Una radiografía dudosa o con un paciente sospechoso, definitivamente mandarlo a tomografía. Ok, muy bien. Sí, doctor. Bueno. Okay. Es probable que el paciente asmático que ya lleva un proceso inflamatorio crónico se pueda confundir la imagen con algunas otras, con el problema del COVID, porque hay pacientes que han inclusive hospitalizado teniendo una imagen de radiografía sospechosa y resulta que salieron negativos en la prueba. Nada más que aquí, bueno, yo como internista, yo pienso que el paciente asmático no hace fibrosis. Y el paciente de COVID sí hace fibrosis. Exacto. Y eso se ve en la Aquí está la radióloga. Exacto, doctor. Mire, nosotros para hablar de COVID por tomografía tenemos criterios. Los criterios son, criterios fijos son áreas de vidrio despulido o vidrio relustrado, empedrados, engrosamiento peribronquial, esos son los fijos. El paciente con asma no suele hacer estos cambios. Tenemos cambios también que son indeterminados, como por ejemplo hiperinsuflación, distensión de los campos pulmonares. Exacto. Entonces ya esos los vamos sacando y reportamos no y el compatible asmático con COVID. con una radiografía es suficiente, Es suficiente, ¿no? sí, porque para el COVID hay signos patognomónicos imagenológicos. Doctora Karin, hay una pregunta que me parece del tema de COVID algo interesante, el concepto, porque ya ven que compañeros en la expresión del comportamiento del leve a severo, hay cuadros muy insidiosos en donde vemos que el 55% aproximadamente pueden cursar con una sintomatología, bueno, totalmente son asintomáticos, portadores asintomáticos poderosos propios de las cargas virales, aunque aparentemente, vuelvo a repetir, sean asintomáticos en la etapa leve, pero hay un porcentaje que va desde el 25 aproximadamente por ciento, 20-25% en esa misma especificación, en donde usted desmiéntame, doctora, qué tanto puede estar en ese error. Ese tipo de pacientes llegan a tener cierto tipo de sintomatología que establece un ritmo o nos hace sospechar que tenga datos de COVID. Ya ven que los datos de COVID son muy insidiosos. No hay nada característico en ocasiones. Hay mucha penumbra. Pero en lo que se dice por ahí, en las interpretaciones, que este tipo de pacientes
que llegan a tener cierto tipo de sintomatología en ese porcentaje, ya llegan a tener cambios más aproximadamente un 50% de ellos de lesión en líquido despulido, Sí, doctor. que pueden evolucionar precisamente a fibrosis pulmonar, aún no entrando en la etapa severa. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctora? Sí, totalmente cierto, doctor. Hay pacientes asintomáticos que me ha tocado atender, que se les hace su tomografía nada más porque tienen algún síntoma vago muy leve y ya tienen más del 50% o más nosotros dividimos y vamos contando en cada segmento pulmonar y ya está afectado más del 50%, ¿no? Y ellos están muy asintomáticos. Por lo regular son pacientes son pacientes más jóvenes, son pacientes con un buen sistema inmune, pero esos pacientes pues están en contacto con el resto y son los que están contagiando. No tienen síntomas. Algunos de ellos acuden hasta con el cubrebocas abajo, doctor. Y están de bufanda, ¿no? O sea, doctora, con esto en el futuro, ¿qué nos puede esperar? ¿Qué nos puede deparar? Con esto en el futuro, doctor, bueno, lo que yo... A corto, mediano plazo, no sé. A corto plazo, doctor, lo que yo recomendaría es el cubrebocas, no quitárnoslo, no desechar el cubrebocas, siempre estar con un cubrebocas porque podemos estar con un paciente con COVID y con neumonía y en fase activa de la enfermedad a un lado y sin saberlo. No podemos bajar la guardia porque no sabemos quién responda, ¿no? ¿Quién responda cómo? Y también lo vemos, por ejemplo, con los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que el paciente con EPOC responde al broncodilatador y el paciente con COVID o que trae manifestaciones de COVID no responde al broncodilatador. Porque son dos tipos de fibrosis diferentes. Y responde a los esteroides el paciente con EPOC o al triple esquema, que es beta-2 agonista, los broncodilatadores y relajantes pulmonares y expansores y relajantes, exacto. Hace que el paciente empiece a respirar. Que abra. Y mejora. Bueno, ahorita que estás comentando eso, Roberto. El anticolinérgico, sí. Perdón, y el esteroide, pero el paciente con COVID no responde. Sí, ahorita que comentas eso, Roberto, creo que es un punto muy importante que estás tomando, porque sabemos hoy en día que desafortunadamente la preexistencia, bueno, la prevalencia y la incidencia, independientemente del COVID, hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya está preestablecida, desafortunadamente, por gran cantidad de bioma que se está respirando. Sobre todo en las comunidades, sería que más del 50% ya presentan cambios de tipo de remodelación o fibrosis pulmonar. Ahora bien, considerando también el concepto de respondedores a una terapia, hablamos de los exacerbadores, que doctora Karin, que yo creo que es propio encontrarse en su especialidad este tipo de pacientes, y sobre todo ahorita que estamos cursando con las manifestaciones de COVID. Entonces nos puede esperar algo más cruel, porque en época invernal, recordar que después de más de 2 exacerbaciones, ¿a qué se referiría? Cuadros respiratorios propios de un proceso infeccioso acoplado, asociado a un cuadro de tipo de fibrosis de tipo crónico, ya previa a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde ahorita tú tocas el tema. Prácticamente la mayoría en ocasiones no nos responde de base al propio medicamento que expande y relaja. Entonces, en este caso que estamos hablando de COVID, sabemos que tenemos una etapa y una ventana para poder utilizar como indicación un esteroide para reducir totalmente esa fibrosis o evitar el grado de fibrosis y esas lesiones en vidrio despulido. Y aquí uno de los problemas es que como se tiene que tener al paciente bajo sedación para mantenerlos intubados,
es que también empiezan a tener una elevación de triglicéridos muy importante. ¿Por estar intubados? Sí. Ok. Entonces empiezan a hacer una hiperlipidemia importante. Entonces, ¿qué sería el menor de los problemas? Sino que empiezan a hacer daño orgánico múltiple. Empiezan a tener trombocitopenias importantes. Empiezan a hacer problemas renales y empiezan a hacer una falla orgánica múltiple. Entonces los pacientes se empiezan a complicar Sí, por antemano. ahí. Sí, daño orgánico. ¿Traes una presentación? ¿Quieres ir pasando algunas diapos o más adelante, doctora? Aquí estoy orientándome con esto Ah, ok. para la plática. Pero usted, seguramente perdón, doctora, te piden mayor estudios para hacer las químicas del paciente y se encuentran con alteraciones a nivel plaquetario, Sí, doctor. a nivel de ese tipo. Le piden biometría hemática, química Química. sanguínea 35, dímero D, ferritina, procalcitonina, ¿no? Ese es el Y paquete. el paciente Exacto. sí empieza a hacer trombocitopenias, Exacto. empieza a hacer hiperlipidemia. Epidemias, el dímero D se eleva, ¿no? Y luego se cae, hay una pancitopenia, ¿no? De repente, los leucos hemos llegado a ver leucos de 3,000, Sí. 2,500. O sea que todo su Sí. sistema de defensa Se cae. Y es la etapa más avanzada, más que inflamación es la inmunocoagulopatía. La O sea, inmunocoagulopatía, sí. Comenta Sí, una radioescucha que tuvo un paciente que falleció por coronavirus y refiere que el paciente tenía 36 años sin aparente enfermedad. Cuando llega a las 12 horas le comentan que murió de un infarto. Ahí qué pasó, porque realmente no le explicaron exactamente qué fue lo que pasó. Pues es que el infarto es una consecuencia ¿De la trombosis? Pues es que un trombo. recuerden que la aterotrombosis es el factor de riesgo más importante Así es. del infarto. Lo tratamos una vez en el grupo Imagen, Sí. cuáles eran los factores de riesgo más Ujú. importantes de la enfermedad cardiovascular y la aterotrombosis. Y si traía un problema de hiperlipidemia importante, Así es. pues eso lo y puede llevar a un fíjense, ahorita, infarto súbito. ahorita que Claro, doctor. comentas eso, Roberto, desde el punto de vista clínico y factores de riesgo, sabemos que los pacientes que tienen sobrepeso y un grado de obesidad extrema, quizá la mórbida, cursan con un problema muy importante y fundamental, hablando de aspectos pulmonares, que es el tema ahorita también. Hablamos de trastornos de tipo obstructivo, pero el dilema aquí, este tipo de pacientes tienen también aspectos de tipo restrictivo, por la gran compresión que el abdomen está ejerciendo sobre el diafragma y compromete la capacidad pulmonar. Entonces, de manera basal, o sea, la parte inferior disminuye su capacidad de aireación. Entonces, si estamos hablando en este caso, el grado de lesión en vidrio espudido y el grado de complicaciones, se imaginarán el grado de riesgo. Por eso son pacientes que complican tanto. Se complican. Y en la etapa ya crítica, llegan a morir un porcentaje Es que muy alto. me encanta, por ejemplo, la especialidad de la doctora porque se vuelven unos clínicos también Sí. interesantísimos. Claro, Tienen que conocer mucho de clínica, de todo, ¿eh? Ujú. Porque si no es nada más hacer las Sí, pruebas. sí, Así sí. es. Yo tengo una pregunta. Déjenme decirles que el rating va subiendo, ¿eh? Eso está muy bien. Sí, qué bueno, doctor. Excelente. Hablando de hipoxia silenciosa, o sea que es un paciente que está manejando saturaciones de oxígeno más bajas de 90, 80 y tantos, pero no se da cuenta. ¿Qué tan conveniente sería que ahorita como toda la gente tiene en su casa un termómetro, ya como armamento en todas las casas tengamos un oxímetro?
Eso estaría ideal, ¿no? Tenemos ¿No traes el tuyo, eso estaría ideal. Si no traes el tuyo, no, doctora. ahorita no traigo. Pues, si nosotros la rutina Cada llega vez. un paciente, Sí. la Paratac, rayos X, le tomamos oximetría, el reporte va con puntuación, Sí. el punto es de 0 a 25 el puntaje, si tiene más de 15, personalmente le hablo a cada médico y les aviso, ¿no? Porque algunos médicos están por teleconsulta, entonces muchos no conocen al paciente, no lo han visto físicamente. Entonces, doctor, mire, este paciente que a lo mejor va a tener la consulta en unas horas, tiene estos puntos, tuvo esto de oxímetro, y bueno, pues él me dice, pues gracias, vamos a ver si lo mando al hospital directo, no le puedo dar tratamiento en domicilio, se manda al hospital. Nosotros, eso es lo que estamos haciendo nosotros los médicos radiólogos para pues, evitar tanta defunción que uno no quisiera, ¿no? Claro. Exacto. Por otro lado, tenemos también la prueba de los anticuerpos. Los anticuerpos no tienen mucho que llegaron a México, fue mucho después del PCR, los anticuerpos IgG e IgM. Este estudio es un estudio que, a diferencia del PCR, que es exudado nasofaringio, se toma en sangre, una punción venosa de brazo, los resultados están igual, esos están de 24 a 48 horas, es un poco más rápido. Y bueno, esto detecta si el paciente ya tuvo o no contacto con el virus y se creó anticuerpos. Los anticuerpos pueden estar en el cuerpo de esa persona semanas o meses, dependiendo del grado de inmunidad. Y sería los anti-IgG. Estos en el mercado cuestan en promedio entre 1,000 y 1,500 pesos, ¿no? Y la PCR entre 3,000, 5,000, dependiendo de a dónde va. Oye, Karin, hubo un paciente que decía que se hizo sus pruebas rápidas y de acuerdo al nivel de anticuerpos, es decir, las defensas que produce el organismo, el cuerpo, dice, tengo 3 meses de inmunidad. Y el otro dijo, no, yo saqué 6, tengo 6 meses de inmunidad. No, es que ¿Es real eso? No, eso no es real, ok. no sabe cuánto tiempo. Ok, Y ok. puede volver, que no se confíe, porque pueden volver a reinfectarse, ¿no? La reinfección. Ok, está muy bien. Sí, esa es la interpretación. Entonces tenemos que perdón, doctor, Las vacunas es precisamente lo que van a llegar a hacer, o sea, elevar nuestros niveles y van a de ser IgG. 2 dosis, ¿no? Van a elevar nuestros niveles de IgG, y al tener elevados los niveles de IgG, si son 2 dosis, quiere decir que Es tenemos para que creen. IgG elevar y para Y luego, elevar la exacto. memoria inmunológica. Exactamente. No, y que también es muy relativo. ¿Por cuánto tiempo te pueden durar los anticuerpos? Sí. Porque dependiendo del comportamiento, hay que valorar. Igual va a forma- ser como la de la influenza, va a ser anual. Sí, hay que valorar precisamente cada caso de manera muy individual, porque no todos van a responder igual. Y además hay cambio también de cepas del virus. Entonces, Va a estar cada mutando. cada año va a mutar, entonces Porque ese la de este año no te va a virus, ser igual. ya ves que son los que más mutan. Está mutando mucho. Igual pasó con Con el de la la influenza. influenza. Por eso cada año actualizan la vacuna. Con nuevas cepas, exacto. ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos, para resumir, doctor, que la prueba molecular PCR, el tiempo de resultado 72 horas. Las Sí. pruebas rápidas que el paciente se toma con una punción está en minutos. Y los anticuerpos, IgG-IgM, 48 horas. Ok, Si el, muy bien. si el doctor tiene, que urge saber si tiene o no, la tomografía de tórax ve los cambios pues al momento, ¿no? O sea, no tiene neumonía, pero puede tener COVID y no tiene repercusión torácica, ¿no? Puede tener. Ahora, la resonancia todavía es más fina. La resonancia magnética, doctor, no está considerada actualmente como un prueba de imagen que ayude. No está considerada. La tomografía sí, la tomografía es simple. Exacto. Y nosotros tenemos ya las especificaciones, bajar el nivel de grosor, a dosis de baja radiación, porque se están haciendo ahora muchos que antes no se hacían, que no tenían la necesidad de acudir a un tomógrafo. Entonces tenemos que disminuir la radiación al paciente, porque hay pacientes que requieren 2 o 3 o 4, dependiendo. Entonces, ¿no? la resonancia no. No, la no resonancia es magnética no es un método actualmente considerado.
Pregúntale el costo Exacto. de la tomografía, doctora, ahí donde está. El ¿no? costo ¿Ustedes? es de 1,500 pesos, Está tomografía de tórax. excelente, Está ¿no? bien barato, Está ¿no? muy En bien. comparación Buen de precio. otras. ¿Eh? Ha bajado sus costos, ¿no? Ha bajado sus costos por la demanda que tiene. Ahora, si algunos médicos sospechan tromboembolia, tromboembolia Con pulmonar con contraste y con técnica de angiotac, ¿no? Para ver trombo. Una simple no nos va a ayudar para caracterizar los trombos. Así O se sea, pide. con entonces. gradolinio, ¿no? Sí, con yodos, Ya con con contraste. contraste. Ok. ¿Y el costo con contraste? El doctor? costo del angiotac es de 3,200. Pues sigue estando accesible. Sí, Sí. el paciente requiere ayuno para el angiotac, ayuno de 8 horas y sus niveles de creatininas con un tiempo no mayor de 3 meses. Para la tomografía simple de tórax no requiere preparación, puede acudir como esté. Pacientes que se saben alérgicos al medio de contraste, ¿qué salida les podemos dar? Nosotros, pacientes que saben alérgicos, por ejemplo, al consumo de pescado, de productos del mar, les hacemos una prueba antes, ¿no? 5 mililitros o 3 mililitros y vemos cómo responden. Si responden, adelante. Pacientes que saben alérgico al yodo, ya que hicieron alguna reacción, Ujú. nosotros no le pasamos medio de contraste, porque va a tener la reacción, Sí. ¿no? Sí, Entonces, Aunque que hay que valorar los ahí hay que vemos valorar, sí. en Entonces, endocrinología respecto. vemos que no hay El aspecto renal, hay que alergias valorar. al yodo así. No es muy raro. Es raro. Es ¿no? muy raro. A otros sí. sí, tal vez. Pero no. hay que tener Pero listo yodo un es- esteroide ahí para... Sí, para Siempre algún tiene, evento. ¿no? Así que, Sí, nosotros tenemos Carro esteroides, sí, rojo. tenemos carro rojo, sí, lo que el protocolo manda. Por supuesto. Ujú, Y tener canalizado al paciente. Canalizado al Claro. paciente Todo el siempre. tiempo. ujú. ¿Qué preguntas hay? Saludos. Pues entonces vamos a mandar saludos a nuestros cibernautas que nos están siguiendo en este momento. Mira, Roberto García, excelente día y saludos para todos, en especial a la doctora María Eugenia. Luis ¿qué tal? Pérez, saludos a todos, muy buena información. Gabriel Canacasco, gerente de distrito de Laboratorios Mayoli, ya es fan destacado de nosotros. Ah, sí. Excelente, saludos, por aquí esperamos verte. Natalia Casio, un saludo a la doctora Karim. Gracias. Y también Erika Gasca, buenos días y saludos a todos. Natalia Casio nos manda un aplauso para todos nosotros igualmente. Y Osvaldo Longoria, ya lo habíamos mencionado. También desde el Centro de Salud de Manuel Gutiérrez Zavala Sí, nos están escuchando ahí de Ujú. ajá. Luisa Ramírez, Luisita, saludos Luisita, Luisita. salud. Erika Gasca, Mirna Rodríguez. Sí, perfecto. Ahora, doctores, tenemos que también el 50% de los pacientes con COVID positivo van a Sí. tener una radiografía de tórax normal. A ver, otra vez, ¿cómo? Hasta el 50% Sí. de los pacientes con COVID positivo en etapas tempranas, me faltó esa, en Sí. etapas tempranas Sí, van a tener una radiografía de tórax normal y se hacen el PCR y está positivo. Quiere decir que los cambios radiológicos se van Sí. haciendo con las horas, a veces con los días, no es Sí. inmediato, sí. ¿no? Y las primeras cambios por imagen son las áreas de consolidaciones en vidrio despulido. Ajá. Y de poco a poco va evolucionando. Vidrio despulido, Sí. áreas de empedrado, consolidaciones y en etapas tardías. Si el paciente empeora, va a ser esa evolución de los hallazgos tomográficos. ¿De esa no traes imágenes? Como se ve Sí, en la sí, nemocistosis. Sí, doctor, como se ve en la nemocistosis. Ujú. Aquí, O sea, Exacto. ¿qué es vidrio despulido? ¿Qué significa? mire, doctor, aquí no sé cómo lo... si se Vemos puede en ver. la- Si tú nos dices qué número de diapo y ellas te lo ponen. Ok, da 13. Gracias, doctor. Mira, ahorita así bien rápido. En la nemocitosis se ve el vidrio despulido. Ajá, ¿pero qué es eso? Es esa, ¿Qué es es esa. mira. Bueno, el vidrio despulido son áreas En el SIDA se ve muy Son frecuentemente. esas áreas en la placa de tórax que tenemos del lado izquierdo. Sí, Cuando está la flecha negra, Ajá. vemos áreas más radiopacas, que le Sí. decimos, ¿no? Lineales, un Ah, trayecto ujú. irregular, lineal, radiopaca, que tiende a obliterar los ángulos cardiofrénicos y costo diafragmático. Ese es un paciente con cardiomegalia, tiene 74 años, tiene su aortosclerosis, ilios pulmonares prominentes,
Y como ustedes pueden ver ahí, hay una infiltración, se ve más blanco el pulmón, ¿no? Está radiopaco. Sí. Ese mismo paciente se hace una tomografía y es más evidente en la tomografía, en la base pulmonar izquierda, los cambios. Hay engrosamiento peribronquial, engrosamiento pleural y los parches en vírdeo expulido, que son esas imágenes irregulares blancas o hiperdensas, como se dice en la tomografía. ¿Este es un paciente con COVID? Es un paciente con COVID. Okay. Aquí vemos, ese es por favor, la diapositiva 14 es la siguiente, esos cortes axiales de tomografía de tórax de alta resolución con ventana pulmonar. Estamos a nivel medio, a nivel del tórax medio. Se ven los focos neumónicos bilaterales, multicéntricos, subpleurales. Eso es vidrio de lustrado. Eso se ve al día 5 a 7 de tener COVID. 5 a 7. ¿Todos los pacientes llegan a eso? No todos. No, los que están con una buena inmunidad no hacen neumonía. Okay. Ellos, a veces, algunos me ha tocado que no tienen ni síntomas, pero ya están contagiando. Exacto. ¿No? Ese es el problema, ¿no? Ese es el que problema. son portadores. Por eso algunos hasta en casa tienen que usar cubrebocas, Sí, porque o sea, tienen al hijo, al nieto. En un momento determinado, cuando está la prueba positiva del PCR, y aún no estando positiva en la etapa supuestamente de ese 80%, que son portadores asintomáticos leves, tienen cargas virales extremas que las podremos comparar a razón de tal, a veces con un paciente que realmente tiene una sintomatología propia de COVID, porque están muy elevados sus resultados. Entonces dices, pero es un paciente que totalmente no tiene sintomatología. Tú dices, ¿cómo es posible? Pues sí es posible. O sea, ¿quieres decir que el asintomático está más enfermo y contagia más que un sintomático? La carga viral, eso es muy importante. Okay. La carga viral. Entonces, bueno, eso es a los 5 a 7 días. Sí. Después tenemos estos cambios que son consolidaciones. Ya ¿puede poner por favor la 15? Sí, muy bien. Mire, ya abajo ya no se ve tanto vidrio, ya se ve más blanco, o sea, ya más densa, ¿no? Los focos. Sí. Entonces, estos son otros cambios que se ven a los 10, a los 12 días del paciente con COVID. El paciente va evolucionando desfavorablemente, ya hizo consolidaciones, ¿no? Y puede poner la página 16 también. Sí. Y traducido a la clínica, es paciente que va a tener una hipoxia muy, muy importante. Falta de aire muy importante. La clínica va hipoxia, ¿no? Y una gran fibrosis pulmonar. Y hablando de fibrosis, o sea, las secuelas, un paciente que sale de esto, ¿cómo llega a tener sus pulmones después? O sea, las secuelas. Esa es una buena pregunta, porque eso lo estamos viendo nosotros. Pacientes ya de mayo, incluso junio, con PCR ya negativo actualmente y con cambios todavía con parches. Drásticos. Algunos quedan con fibrosis, quedan con con mucho daño pulmonar, pero dependiendo la carga viral que haya, ¿no? Porque dependiendo la carga que haya tenido, la exposición al virus que haya tenido, nosotros tenemos más riesgo porque no nada más nos contagiamos y volvemos al hospital a seguir con esos pacientes tratando, entonces tenemos mucho riesgo. Pero quedan por lo menos 3 meses hasta ahorita. No, y recordar que no nada más a nivel pulmonar, porque la fibrosis tiene efecto a nivel de órgano blanco, sí, claro. Sistémico, vascular, renal, los enterocitos del hepático, hígado, o sea, diarreas crónicas, ¿no? Trombosis. Con el problema de que pueden despuntar a corto o mayor plano, procesos autoinmunes, procesos alérgicos, procesos oncológicos, como consecuencia y como secuela. En las áreas de radiología, doctor, les han pedido hasta estos pacientes, por ejemplo, de imagen nada más, les han pedido resonancias magnéticas por encefalitis post-COVID. Pacientes post-intubados, a la hora de intubar, pues les piden estudios de trago de bario para ver, porque quedan con estenosis. Con estenosis esofágica, entonces les piden trago de bario para ver el grado de estenosis. Por la intubada. Por la intubada tanto tiempo. Por el trauma Por el trauma, ¿no? Y aparte todo lo psicológico que conlleva un paciente haber estado tanto tiempo en terapia intensiva. Sí, a lo que se enfrenta posteriormente, o sea, así es. Exacto. Es un seguimiento total. Es un seguimiento. Wow. Sí. No termina paciente ahí. Que estuvo en Médica Sur, que ya salió de alta y con COVID negativo y todo eso,
que estuvo boca abajo de Chiapas, con muchas cicatrices de aquí en la frente, en la cara, la cara anterior de las piernas, de las escaras que se hizo, ¿no? Sí, del tiempo que están en cama. El tiempo que están Y en que cama. salieron es lo bueno, ¿no? Porque yo creo que de los pacientes que están entran a intubación, pues con sus comorbilidades que tienen, pues no duran mucho tiempo. Por eso es importante que el paciente que llegue o los familiares que lleven a pacientes diabéticos, hipertensos, a veces creen que al entrar al hospital, a hospitalizarlos, creen que les pusieron el virus para matarlos. Pero realmente el paciente a veces llega con 600 de glucosa, una hipertensión tremenda. Y que les van a quitar líquidos sinoviales. Exacto, Sí. o sea, tantas cosas que es la misma ignorancia de la gente, Sí. pero que pregunte, porque realmente los pacientes a veces llegan y salen a las horas y le dicen que ya falleció, pero porque iban muy mal de otras enfermedades que llevan ya los pacientes. Sí, y es muy importante lo que está diciendo Maru, compañeros, doctora, porque generalmente, a ver, actualmente, ¿qué tenemos para el tratamiento de COVID? O sea, tenemos un tratamiento Hay un que nos va a protocolo ayudar establecido, sí. Ajá. a estabilizar a un paciente, pero que no vamos a tener una cura establecida total, porque estamos hablando ya de secuelas. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En esas llamadas comorbilidades, o sea, enfermedades propias preexistentes, Ujú. acumuladas durante toda su vida. Y secuelas. Exacto. Exactamente. Entonces, porque es la punta de entrada, es la punta de cañón. Y sí, es muy cierto, o sea, llegó mi paciente bien, pero me lo entregan muerto. Algo le pusieron, no. No Llegó bien. porque se sentía No mal, llegó si bien. no, no hubiese No llegado. hubiese llegado. Claro. Entonces, que consideren eso es muy Claro. importante. Es una observación importante. Sí. Aquí hay una pregunta de Edgar Enrique Solís de la Rosa. Dice que si ya tratamos del tema del dióxido de cloro, está demostrado que el dióxido de cloro no sirve para el tratamiento, está prohibido por COFEPRIS, por la Secretaría de Salud, internacionalmente no es un tratamiento aceptado. Con eso le respondemos todo. Es un tratamiento malo para esto y que ha causado muchos muertos. Entonces, no estamos hablando de tratamientos, sino estamos viendo métodos diagnósticos y hemos hablado de algunas cosas. ¿Y También- qué tan benéfico, hablando de estos tratamientos mágicos, el factor de transferencia o el ajo negro, o no sé qué tanta todo cosa? lo que sale en la tele. Exactamente. O sea, este es un programa en el que tenemos que darle orientación a la gente, y esa orientación, independientemente, como es sin fines de lucro, es muy importante descobijar, abrir este tipo de cosas. Lo que acabas de decir es muy importante, o sea, los tratamientos mágicos no existen, y eso es algo que tenemos que desmentir aquí. El desarrollo de los factores de transferencia se ha desarrollado en la universidad como en el Politécnico. Han demostrado que sirven para ayudar a la inmunidad. Cuestión inmunológica. Entonces, se recomienda, sí se recomienda. Sí, lo que Y pasa... tienen ¿Y qué valor. tanto sopesándolo con una vida saludable, con es que- una alimentación normal? A ver, es que mira, Jaime, dependiendo, vamos a volver a esto, vamos a individualizar a cada paciente, es muy específico. O sea, ¿de qué estamos hablando? No vamos a utilizar unos factores de transferencia en una etapa totalmente crítica y severa, porque sabemos que no lo vamos a retornar al paciente. El manejo de los factores de transferencia sería más que nada en etapas de prevención, en donde el paciente lo podemos acompañar para estar soportándole sus aspectos de tipo inmunológico, de tipo primario o de tipo muy esencial.
y tratarlo de detener, porque sabemos, por ejemplo, que el paciente que tiene hipertensión arterial, Muy bien, que tiene ¿verdad? diabetes Muy o problemas activo. metabólicos, generalmente está muy Muy bien. inmunocompetente o inmunocomprometido. ¿Qué es esto? Sus defensas están muy bajas. Entonces, lo que hay que apoyar y estabilizar más que nada es la actividad inmunológica. Entonces, sería como una especie de una ayuda asociada antes que se Pero detone el que proceso. no les va a curar el Que problema. no cura el Eso COVID. es algo muy importante. Que no cura el COVID. Exacto. Exacto. Y una vez que Una dio el cosa COVID, es eso. ya dio el COVID. Y además que no sustituye Y no, en Bueno, pacientes al protocolo. diabéticos, en Exacto. pacientes obesos, exacto. que dices, bueno, como yo ya me tomé mis chochos de todo lo que anuncian en la tele, Suplementos, ajá. ya puedo comer lo que yo quiera, ya puedo No, dejar no, de no. hacer ejercicio. Es como el que operan de la vesícula y que ya cree que puede comer grasas No. y todo eso Al contrario. porque ya no Al tiene contrario, vesícula. Ujú. Yo me han llegado muchos pacientes que llegan con dolor después de una comida copiosa y les dije, el hecho de que ya no tenga vesícula no quiere decir que puede comerse todas las grasas posibles porque las No. funciones de la vesícula son muy importantes, que drene directamente la bilis y que no va a seguir teniendo se saponifica el... claro. Entonces hay que O sea, considerar lo que son terapias coadyuvantes en forma Para individualizada. aumentar el Ayudar a- sistema inmunológico. Eso nada es- más. exactamente. Eso Nada es más. válido, Pero claro. sí funciona. pero Sí. no No en vez sustituyen, exacto. de no sustituir. Claro. Bueno, Es el concepto más que nada. sale, manda a saludarlos mi esposa Araceli Andrade, Hola, Saludos, Fran Araceli. Sacadas, saludos. Saludos. Y mira, una pregunta, doctora. Karim dice, Lía Armenta, ¿dónde puedo realizarme, acudir a una prueba rápida y una tomografía? Ya que acudo al sistema de salud y no me quieren hacer nada porque estoy asintomática. Pues, Ah, ¿dónde pues, están doctora, ustedes, ¿dónde están? doctora? Nosotros estamos localizados en la colonia Roma, calle de Acapulco, número 35, primer piso, colonia Roma Norte. Estamos muy cerquita de aquí. Ok. Los Mm. teléfonos, Los doctora. teléfonos son 55, 55, 53, 72, ¿Acapulco 16. qué, perdón? Acapulco 35. Ah, Un horario de perfecto. 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado de 7 a 2 de la tarde. A una cuadra del metro Chapultepec. Sí, está muy cerquita. Sí. Ujú. Sí, de una cuadra. Se me hace que has Ya, estado Ah, pues es que en la viendo zona la rosa, doctora. ¿no? ¿O No, es yo ahí? tenía No. mi consultorio Ah, cerca ok. de ahí en la calle de Sinaloa, Con Sinaloa, razón, ¿qué ya. número? 222. Ah. Hace Ya tiene, ¿sí? muchos ¿Con el años. doctor Sánchez Mijangos? No. Exacto. Ah, pues él nos Héctor queda. y yo, Sí. de hecho el primer consultorio que yo tuve fue con Héctor. Ah, uy, el doctor es amigo de años. Pues Saludos, sí. doctor Sánchez, por si nos Exactamente. Sí, bueno, es de Acaba de la estar. degeneración. Somos de la misma generación. Oh, También ya con ves. Héctor qué Sánchez. gusto. Mm. Sí, justamente mi De la primer misma este, degeneración. consultorio Degeneración. con Héctor Sánchez. Sí. Ah, ya ves, Bueno, ya doctora. sabe, saludo. Lía, dónde puede ir. A la calle de Acapulco, número 35, primer piso. primer Teléfonos, piso. pero más despacio, por favor. 55, 55 otra vez, 53, 72, 16. El laboratorio se llama Y MEDI, Centro Radiológico y Análisis Clínicos. y además tienen un precio bastante Sí, accesible. Muy accesible. Con todo el protocolo estamos cumpliendo. Sí, por ahí los vemos. Saludos a la maestra Diana Tepepa, al doctor Alejandro Canales Cruz, mi sobrino que está en Playa del Carmen, a Guadalupe Cavieres, a Juan Carlos Llevenes Cáceres. Estos no guardan la distancia de seguridad. No sé a quién dice estos. María Ángel del Coral Nieves, excelente programa. Alex Beca Betancourt, que ha escuchado de productos de nanotecnología, nanomoléculas de cítricos que son preventivos. Eso pues, no. Lo que está tomando Bien. el secretario de Gobernación, creo. Ah, sí. Pero Bueno, pero como no somos partidistas, no podemos comentar. son eso. otros conceptos. Sí. Exacto. No entran ahorita. Sí. Doctora, Claro que sí. Entonces, ¿me podrían poner la diapositiva 17?
Eso es un resumen de los hallazgos tomográficos. Entonces Ahí hay gran daño, ¿no? Ahí hay gran daño. Entonces Ya. vamos a encontrar estos Tremendo. tres. Son vidrio de lustrado, el del lado izquierdo, Sí. el del medio es empedrado, que es el grado más afectado ya. Estos pacientes ya se intuban. Ya prácticamente no hay parénquima pulmonar respetado. Fibrosis tremenda. Y el lado derecho es la consolidación. Son los tres. Todo paciente que vaya y tenga otros hallazgos fuera de estos, ya no están sugerentes de COVID, pueden ser cualquier otra, una neumonía lobar, una neumonía por neumococo, asma, EPOC, ¿no? Neumonías por fúngicas asociadas, ¿no? Sí, empiezan a tener complicaciones y oportunismos, ¿no? Oportunismos. ¿Puede poner la diapositiva 18, por favor? Y en caso de que salgan estos pacientes, son candidatos para trasplante pulmonar. Exacto, que el daño ya es severo. Sí, ya es. Digo, por eso dije en caso de que En salgan. caso de que sobrevivan. Sí, considerando Sí, que es exacto. sistémico, ¿verdad? Que Exacto. tanto puede Sí, estar. porque nada más vemos el pulmón, pero Sí, esos porque- pacientes ya hicieron Exacto, trombosis. Ya nada más velo- estamos viendo una Perdón. ventana, que Sí, es el Viendo- pulmón. exacto. Viendo Pero lo el demás, daño, el daño es a nivel Sistémico. vascular, Sí. sistémico, bastante Sí. importante. viendo lo demás. Sí. Esta es una neumonía leve. Acuden así, la mayoría de pacientes actualmente acuden así. Con foco neumónico. Con focos neumónicos contados, menos de 5, neumonías leves. Inclusive son asintomáticos a Estos veces. son pacientes doctor, son asintomáticos porque son pacientes entre 30, 40 años o 20 y tantos. Y bueno, estos pacientes reciben tratamiento en su casa. Algunos incluso me ha tocado recibir a pacientes reacios. No, es que yo no tengo. Exacto. Pero mira, no, yo no tengo. Será cualquier cosa, salen con el cubrebocas de bufanda. Es lo que estábamos comentando hace ¿No? un momento. claro. No lo Ese tipo de creen. pacientes. Exacto. Como no sienten síntomas, dicen, no, pues es que no es COVID, es cualquier cosa, tengo nada más tos, una gripa. Sí, aquí ya son hallazgos. Sí, es que pues mira, la Exacto. gripa no va a hacer estos cambios, ya tienes parches en Biospulio, ya tienes cambios patognomónicos. Pues, doctora, ¿con frecuencia están encontrando este tipo de hallazgos? Sí, doctor, con frecuencia, y más en pacientes entre 30 y 36 años, estos cambios. Se están incrementando. Están incrementando en gente joven, porque ya salieron a trabajar, y ya bajaron un poquito la guardia, Sí. pues sí se relajaron, y están viniendo con estos cambios, son pacientes asintomáticos. O sea, doctora, que ahorita que está cambiando el clima, que va a cambiar el clima, podríamos entender que se van a exacerbar todos los problemas de tipo respiratorio. Entonces, digamos que se van, más que enmascarar, se van a expresar. ¿Sí? Y lo que aparentemente no pensabas que estaba ahí presente, al momento que te hagas tu estudio por una complicación de un proceso infeccioso en un joven, ese es el gran riesgo que se Ese está es el corriendo. riesgo, doctor. Ujú. Ahí están los riesgos. Entonces, cuidado a los jóvenes, porque en la historia del desarrollo de COVID, de la enfermedad, sobre todo despuntó mucho en Europa. O los fumadores, Sí, ¿no? los fumadores. Sí, Pero se hablaba que- Un fumador con COVID. Sí, Exacto. se hablaba que generalmente era propio y establecido de personas mayores, 50, 60, 65 años. Pero hoy en día sabemos que los mayores casos que estaban resguardados en hospitales, sobre todo allá en Europa, en su experiencia que siguen viviendo, era a partir de los 22 años hacia los 45 años, donde se despuntaba la prevalencia de este tipo de problemas respiratorios. Entonces, no se diga ahorita lo que está cotejando y corroborando la doctora en sus hallazgos cotidianos. Entonces, cuidado, jóvenes, no son superhéroes, no No bajen son... la guardia. Sí. Tienen que cuidarse, Y a llevar su todas las familia, medidas. ¿no? Que tienen mamá, Claro. papá, abuelos. Ahí. Exacto. Y No, están recuerden pensando que en son ellos. portadores asintomáticos con cargas virales extremas, Altas. bastante importantes. Ujú. Exacto. Exactamente. Eso es muy importante. Inclusive que están presentando tromboembolias y que al entrar al hospital a los pocos días fallecen. Y a veces son personas menores de 35 años. Exacto. Ese es el problema, ¿no? Exacto. Fuman con colesterol, triglicéridos altos y a lo mejor no tienen obesidad, pero ya traen De un por sí el problema. cigarro es un factor de riesgo. Sí. ¿no? Claro, de Exacto. por sí ya per se. Potencial. Ujú. Ahora, ¿puede poner la diapositiva 20, por favor? Wow.
Ese paciente, por ejemplo, es un paciente que ya tiene un COVID severo. Nosotros le decimos severo. Ella tiene prácticamente la totalidad de los segmentos pulmonares con parches y medio despulido, con neumonía. La oximetría la tenía en 85 y él estaba caminando, pero ya tenía dificultad para respirar. Y qué bonita imagen, no porque sí, está muy bien. Bueno, uno como médico claro, lo puedes, médicamente hablando. Médicamente sí. Es una imagen muy bonita donde parece que es representativo en sí de lo que estamos hablando para el auditorio. Exacto, y en la literatura revisando, en México estamos haciendo exactamente los mismos hallazgos imagenológicos que en el resto del mundo. O sea, es lo mismo. Exacto. O sea, no es que haya cambio aquí con la población de México, es lo mismo. Qué importante es entonces la tomografía, doctora, es muy importante, porque eso nos va a ayudar a que se diagnostique con un problema más severo, aún no teniendo síntomas. Exacto, sí, doctora. que lo que comentábamos. Preguntan que si cualquier persona se puede hacer la prueba. Sí, cualquier persona se puede hacer la prueba de PCR, sí. ¿Y piden solicitud del médico o puede llegar así el paciente a la PCR? Puede llegar así el paciente, aunque la mayoría sí las pide un médico tratante. Ahora, como las consultas son por videollamada, le mandan un WhatsApp, entonces los pacientes reenvían el WhatsApp al laboratorio para leer, ¿no? Okay. Pero eso sí que nos especifican, porque hay algunos pacientes que llaman al laboratorio a pedir la consulta. ¿Qué prueba me tomo? Y entonces ya ahí entramos en un debate, porque la recepcionista no está autorizada para decirle tómate para sugerir, ¿no? Dinos qué prueba, pero ya que un médico te haya pues no dado la indicación. Exacto. Sí. Entonces, ¿podría poner la diapositiva 20, por favor? Ahí tenemos que una PCR, la PCR con tomografía, aunadas ambos, nos da una sensibilidad del 97%. Okay. PCR más tag de tórax. Si hay mucha sospecha o si es un paciente pues no que de riesgo, pídanle las dos. Si quieren pedirle una, la PCR da el 60% y la tomografía da el 88% de sensibilidad para neumonía. Juntados los dos sube al 97. Sube al 97. Después de una PCR negativa vamos a seguir encontrando cambios tomográficos algunas semanas más. Sí, porque muchos pacientes dicen, es que me volvieron a reportar que tengo neumonía y mi PCR ya está negativa. Explíqueme, se equivocaron, llaman al laboratorio, oiga, y empiezan con, me salió negativo y ustedes se equivocaron y me están diciendo que todavía tengo cambios. Todavía tiene cambios, ya son menos o están igual. Eso son parte de las secuelas. Son parte de las secuelas. Va a usted estar así algún tiempo que todavía no está bien establecido, porque la enfermedad es nueva. Sí, las cargas bajan, pero las secuelas ahí están, recuérdenlo. Exacto. Entonces, por imagen, a los primeros días del contagio, los primeros 4 días, hasta el 50% de pacientes no va a tener cambios. No va a tener cambios, pero puede estar positivo. Uh-huh. Sí, doctor. Entonces, del protocolo de las tomografías, es una tomografía que no requiere contraste, ¿no? A menos que haya sospecha de tromboembolia. Okay. Sí, Roberto García dice, ¿recomiendan a la sociedad que continúe con las medidas de seguridad y prevención? Muchas personas se comportan como si no estuviera ocurriendo nada. Por lo que comentábamos, ¿no? Que no bajen la guardia porque ya las personas... Miren, yo creo que el problema que hemos... Algunas ni creen todavía. Sí, el problema que hemos tenido es un comentario, independientemente de todo. Dice Miguel Bosé, sí, ¿no? yo creo que lo que mira lo que hizo él. Sí, lo que ha surgido, me parece que el error lo hemos cometido desde el principio, cuando no existe, no hay nada, no se usaron las medidas inicialmente y se negaba en los medios de comunicación, en las tardeadas, que no estaba presente el problema, y sobre todo que no se utilizaban las medidas visuales. O sea, si yo estoy hablando de un problema que está presente en nuestro país y que ha estado presente en todo el mundo, y yo propio, que correspondo, que yo dirijo un país, y no me coloco todas las medidas, y estoy ante un auditorio, estoy desmintiendo que existe el problema, entonces lo estoy negando. Entonces se reproduce desafortunadamente en nuestra sociedad.
Y es el pago muy fuerte que estamos generando en este momento. Si ya vamos a criticar, podríamos Sí. criticar esto desde el principio en el que no se hizo un cerco sanitario Exacto. apropiado y obviamente se dejó pasar. Y se va reproduciendo. Y pues obviamente. Digo, Por eso... es muy fácil hablar, yo entiendo. Sí, no, pero- Es muy fácil hablar y decir, es que vamos a culpar al gobierno, pero Sí, de todos pero modos, son las yo creo que imágenes. sí, Se trata de poner sí solución, es importante hablar de Sí, eso. sin culpar, pero son imágenes que están ahí presentes. Manda saludos la doctora Adi. También nos está escuchando Eduardo Ramírez. Nos está escuchando también Jail Pérez, la doctora Jail, Lucy Sago, la enfermera Chiquita Alegre. Muy interesante, Mario Vilchis. Híjoles, nos está escuchando mucha gente. Y preguntan si se queda Sí, grabado siguiendo y el las redes No que está hay, nada mal. Gabriel. No. Ok, bueno, pues entonces a todos los que nos acaban de sintonizar, los cibernautas, ya saben, estamos tratando el tema pruebas diagnósticas en la detección de SARS-CoV-2. Por favor, comparte este programa, estamos en todas las redes sociales, ya saben, Instagram, Spotify, YouTube, todas las plataformas digitales y por supuesto Twitter, ¿ok? Oye, nos están preguntando que el escenario, que la luz está muy bonita, que de dónde lo sacamos, Robert. La iluminación está siendo dada por cortesía de Cabil Iluminación, que está en Dolores 39D, teléfono 5515-4359-32. Su correo es cabililuminación@gmail.com. Iluminación para todo tipo de espacios. Perfecto. Gracias, Muy Carlita bien. Caballero. Doctora, Sí. preguntan que ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Los teléfonos y si puede dar los precios que tiene para la prueba de PCR y la tomografía. Sí, el centro es el IMEDI, Centro Radiológico y Análisis Clínicos, localizado en la colonia Roma Norte, calle de Acapulco, número 35, en el primer piso. Las pruebas de PCR actualmente las estamos dando para el programa precio promoción 2,900. PCR no requiere ayuno, no requiere alguna preparación. Mencionen por favor que es precio promoción y diríjanse con la recepcionista Angélica Olvera. Ok, Muy bien. Pues sí. perfecto. ¿Y las tomografías simples en cuánto? Tomografía simple 1,500. Uy, Excelente. muy buen 1,500 precio. Sí, muy buen precio. Muy buen precio. Doctora, Qué ¿esto bueno. lo van a manejar durante un tiempo? Sí, esos son los precios que están Ya está establecido. por pandemia. Sí. Ok. Bueno, el PCR no, el PCR está en 4,000, pero para radio escuchas 2,900. Para los que escucharon, Perfecto. a los que nos están escuchando. Para los que nos están Ok. escuchando. Tienen ¿Y que eso en cuánto escuchar, tiempo? ¿verdad? ¿En esta semana o en En todo agosto. todo agosto? Ok, Muy bueno. está muy Pues bien. hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Pues sí, porque... Sí, Exacto. Muy bien. Doctora, claro que sí. Bueno, como conclusiones ya de este tema de pruebas diagnósticas, ahora sí que en el diagnóstico del SARS-CoV-2, tenemos que el comportamiento por imagen de la neumonía por COVID-19 en nuestro México es igual que en el resto del mundo. Encontramos los mismos hallazgos de la neumonía viral, ¿no? Y especialmente por la del COVID. Los hallazgos más importantes por imagen son patrón en vidrio despulido, empedrado, localización debajo de las pleuras, y al COVID le gustan las bases pulmonares, se asienta más en ambos bases pulmonares, un poco más se ha visto en la base pulmonar derecha, ¿no? No hay derrame pleural, no se ha asociado el derrame pleural con el COVID, ¿no? El patrón va empeorando poco a poco, el patrón tomográfico va empeorando. Si le tomamos a un paciente una tomografía y vemos pues que es muy sutil los cambios, no cantar victoria tan rápido, no decir, mira, él nada más hizo esto, no, porque con los días puede ir haciendo consolidaciones, puede ir haciendo empedrados. El papel de la tomografía es fundamental para caracterizar los hallazgos compatibles con COVID. Aunque a nivel mundial la placa de tórax, pues porque es más accesible, más barata, le gana la tomografía, la OMS lo ha puesto como la prueba de imagen de elección. Sí. Doctora, una pregunta. Desde el punto de vista, ya hablando desde la clínica, Sí, doctor. que sea compatible con
el hallazgo de la tomografía de vidrio despulido, a partir de qué porcentaje de pérdida pulmonar el paciente tiene toda la capacidad de tener una vida, digamos, propia y más estable, que pueda respirar por sí mismo. ¿En qué porcentaje se respeta la estructura o en qué porcentaje se lesiona la estructura? Que le dé una calidad de vida. Que baje su calidad de vida, que ya el paciente tenga sus síntomas. Menciona la literatura que 30%. 30% para arriba, el paciente ya no vuelve a estar como al principio, ¿no? Le baja, le va a costar hacer ejercicio, a veces una simple caminata, va a requerir de 2 a 3 almohadas para dormir, disnea, Y terapias terapias pulmonares, pulmonares, va a requerir mucha fisioterapia pulmonar después, ¿no? Y más si esto lo une que los pacientes, algunos son obesos, hipertensos, diabéticos, cardiópatas por cualquier situación. Entonces va empeorando, ¿no? Muchos pacientes pues fuman, incluso con el COVID, se están fumando, siguen fumando. porque mata el virus, el tabaco. Sí, increíble. Y aparte que esto Sí. se sigue generando a través del tiempo, no se queda estable. No se queda estable, doctor. Y son hallazgos que vamos a ir conociendo, porque no están demostrados. Apenas tiene la enfermedad 9 meses, prácticamente, desde diciembre hasta la fecha. Se están haciendo muchos estudios a nivel mundial en donde vamos a ver cómo se comporta esta neumonía con el tiempo, qué tanto de fibrosis deja, qué tantos pacientes va a caer su calidad de Con vida. secuelas, sí. Todas sus secuelas. ¿De qué van a depender? Pregunta Jessica Pérez, dice, buenos días, a mi hijo de 10 años, ¿es recomendable hacer la tomografía si tiene síntomas? Bueno, a los niños de 10 años de edad les piden ahorita rayos X de tórax. Si el rayos X de tórax no es concluyente, se solicita de segunda intención la tomografía de tórax. ¿Sí? Rayos X de tórax, si no es concluyente, directo al TAC de tórax, ¿no? Y también dice Jessica Pérez, la mamá de este niño, si ya me dio COVID, ¿después de cuánto tiempo me puedo volver a hacer la tomografía? Si ya tuvo COVID y quiere ¿Control? un control, bueno, los mandan al mes, doctor, al mes. Al mes, Sí. Jessica. Oye, George Armand dice, buenos días, doctores. ¿Es verdad que los pacientes, ya sean asintomáticos o sintomáticos, dejan de ser portadores activos después de 15 días? Es decir, que pueden contagiar a otra gente después de 15 días. No, eso no es totalmente cierto, doctor, porque se ha pedido a pacientes PCR positivo y sus controles 2 semanas después sigue estando positivo y el IgG todavía no se eleva. Sí. Es variable. Hay pacientes que lo tienen hasta por 21 días el PCR. Sí, recordar que las cargas virales son muy importantes. Sí. ¿A partir de qué tiempo se empiezan a elevar, Jaime, verdad? Y a partir de qué tiempo están más altas. Claro. Porque a veces podemos tener un paciente que ya cubre un esquema de más de un mes y medio, y todavía tiene las cargas elevadas, y después de mes y medio posterior se empiezan a disminuir las cargas, o sea que no es la regla. No, y además el nivel inmunológico de cada paciente es diferente. Muy distinto. Ajá, muy bien. Sí, por eso no es categórico esa respuesta, o sea, siempre hay que ser prudente, y volvemos a decir individualizar cada caso. Porque, o sea, las pruebas de PCR, como son las moleculares y las tipos serológicas, hay que recordar que siempre tienen que llevarlas en compaginación. De antemano, la más selectiva sería el PCR, como base para llegar es el gold standard a clasificar, exactamente, a clasificar la cantidad de carga viral y la interpretación de que ya está presente el problema. Y lo que es la sérica o la serológica, lo que son las inmunoglobulinas, ya es un parámetro un poquito más secundario, pero no deja de ser importante, porque hay que recordar, como tú lo sabes, como lo saben todos compañeros, las inmunoglobulinas, tanto la IgM como la IgG, sobre todo la IgM, nos va a dar la capacidad aguda del cuadro. Y la IgG, la capacidad de respuesta en forma de protección de anticuerpos. Entonces, recordar que a partir del 5º o 7º día se empieza a elevar, ya cuando está establecido la manifestación de la enfermedad, la IgM.
Y posteriormente, después del 7º día, hacia la segunda semana, se empieza a elevar la IgG. Que es la memoria inmunológica. Exactamente, de la que hablamos. ¿Y por cuánto tiempo te va a durar? Es muy relativo. No sabemos ahora. No sabemos ahora. Y hay pacientes, doctor, que llegan al laboratorio, a los diferentes laboratorios, y sacan su PCR y sale positivo, y son reacios. Dicen, no, se van a otro lado, dejan esperar 2 días después, se van a otro lado porque tienen la duda, se sacan la prueba y sale negativo. Entonces dicen, me salió positivo y negativo. ¿Con cuántos días de diferencia? 5. Entonces, mira, depende de la carga lo que viral. está diciendo la doctora. Depende de la carga viral. O sea, te salió positivo, lo tuviste el virus. Tenemos una ventana. Y el tiempo. Ya pasaron 3 días, 5 días que te la repetiste, ¿no? Entonces, la prueba fidedigna es la PCR. No hay otra que la supere actualmente. Si sale positivo, es que porque tienes el virus. Puede ser una prueba que ya cubre con todos los estándares ya establecidos, por muy buena que sea, puede dar falsos positivos y falsos negativos. Lo que dice la doctora, ¿en qué momento te la hiciste? ¿En qué etapa? Porque tú puedes tener uno puede tener el contacto directo con la persona que tiene una carga viral extrema, y en ese momento empieza la incubación. Entonces, dentro de la incubación, nosotros podemos saber que por debajo del 5º día no podemos encontrar PCRs positivas. A veces los PCRs se empiezan a elevar después del 5º, 7º a 10º día. Entonces, por eso no es inconcluso, y eso se debe que a veces le salen positivos y negativos. O sea, volvemos a lo mismo. Hay que individualizar a cada paciente. Yo tengo una pregunta técnica. ¿Con cuántas pruebas corren su secuenciador para hacer las pruebas? Vamos, ¿cuánto es lo mínimo que el laboratorio o su laboratorio debe de reunir? Porque sabemos que si tenemos una prueba al día, obviamente sale extremadamente caro. Exacto. Entonces, en el secuenciador, que es para hacer el PCR, pues necesitamos meter varias pruebas, pero debe de haber un número mínimo. Sí, doctor, dependiendo, va de 10 a 50, así en general. Nosotros lo estamos haciendo a partir de 10. Ok. Que es buen número. Es buen número. ¿Y hacen una vez al día, 2 veces al día? 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Eso es. Sí. Los meten a su secuenciador. Si ya tienen 10, ya se corren de la mañana. Exacto. Y luego van pacientes que van llegando 11, 12, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4, a las 5 corremos el resto. Ok, está muy bien. Lo van. Oye, están preguntando que cómo se toma la prueba PCR. Parecería repetitiva la pregunta, pero lo que pasa es que nos están acabando de sintonizar los cibernautas. O justo cuando comentó la doctora cómo se tomaba, no pudieron ver, no pudieron estar atentos. ¿Nos podrías repetir cómo se toma el PCR, doctora, y que si duele? Bueno, el PCR se toma de un exudado, de un hisopado nasal y faringio, o sea, nariz y garganta. El paciente se sienta en la silla de laboratorio, viene una persona especial, debidamente vestida, y con un hisopo le hace un raspado de una fosa nasal y luego abre la boca de la garganta. A la hora que abra la garganta puede tener reflejo nauseoso porque se toma hasta adentro, pero no duele, el paciente sale caminando, no hay punción, no hay agresión, se puede decir, externa a ese paciente. Puede causar un poco de náuseas. Náuseas, nada más, un poco de náuseas y nada más. ¿Y a los niños los amarran o qué? Porque para ponerles una inyección, entre todos tenemos que agarrarlo. No, los niños pasan con el papá o mamá, con un familiar, y cooperan, la nariz y boquita. Como no es muestra de sangre, ellos no ven la hoja y cooperan. Está muy bien. Sí. El que sí es en sangre es el antígeno. Los anticuerpos IgG y IgM, esos sí son en sangre. Sí. Bueno, muy bien. Refiere la doctora Adi, qué importante lo que mencionan de las IgG y IgM, ya que me ha tocado que muchos pacientes van al laboratorio solicitando pruebas en sangre para COVID y solo les están realizando IgG.
la cual puede estar negativa si el cuadro apenas comienza. Exactamente. Depende del tiempo del día. Así es. Bueno, aquí hay saludos para la doctora Maru de Caro Casas. Hola, Caro. Y también Rocío Cota. Y saludos a Sonia Martínez Mesa. Y también que nos vuelva a dar sus datos de dónde está el laboratorio, doctora. El laboratorio está en la calle de Acapulco, número 35, primer piso, Colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc. Está a una calle y media del metro Chapultepec. El teléfono, por favor. El teléfono es 55 55 53 72 16. Perfecto, Muy bien. Bueno, ¿Hay algún otro caso? Aquí Erika Gasca, perdonen, creo que se acaba de conectar, dicen, los pacientes asmáticos, ¿qué problema de salud pueden tener si llegaran a tener COVID? ¿Qué? ¿El teléfono? Sí, los pacientes, Erika Gasca pregunta que los pacientes asmáticos, ¿qué problema pueden tener si adquieren COVID? Bueno, los pacientes asmáticos se pueden complicar más, ya por sí el daño pulmonar, y pueden tener la neumonía viral agregada, ¿no? Pueden hacer más consolidaciones, pueden hacer incluso derrames pleurales que no se ven en pacientes pues sanos previamente de los pulmones, ¿no? Oye, fíjate que están haciendo una pregunta técnica que justo la gente, creo que es de lo que más se pregunta, ¿la tomografía duele? Y me encierran en un tubo, si soy claustrofóbico, ¿qué hago? ¿Tienen esa duda los pacientes? No se encierran en tubo. No saben los pacientes. No, la tomografía es un estudio que no duele, Okay. es un estudio que actualmente con los tomógrafos multicorte dura 3 minutos o menos. Excelente. Se les pide una sola inspiración, Sí, y con una sola inspiración podemos hacer el estudio. perfecto. Si es paciente claustrofóbico no hay problema, porque el paciente está viendo la luz todo el tiempo, está con Ok. cabeza y pies afuera, lo que se mete es el área del tórax, y nada más no hay problema por la radiación. Bueno, hay Perfecto. radiación, pero no hay problema por la claustrofobia. Yo creo que lo están confundiendo, resonancia. ¿no? Con la resonancia, que si es un tubo, un túnel. Más grande, es un túnel más ancho, Sí, lo Ok. están queda el confundiendo. paciente adentro. Sí, perfecto. Y Muy aclaramos que la resonancia no es para el diagnóstico del COVID. No. No. Doctora, por ahí alguna vez que tuvimos un programa, se hablaba mucho también del ultrasonido pulmonar. Sí, doctor. ¿Qué valor puede tener en este caso un Sí, lo ultrasonido estamos pulmonar? realizando, doctor. En algunos países de Latinoamérica están realizando el ultrasonido pulmonar. La verdad tiene poca sensibilidad. Se están reportando bandas pleurales, imágenes ecogénicas que proyectan sombra sónica. Lo están iniciando. Aquí en México no está pedido. Yo en lo personal no lo he realizado. Prefiero la tomografía. Es más confiable, ¿no? Base. Es base, sí. A menos que sea de aspecto de investigación. La marcha de investigación lo están usando por el bajo costo, lo están usando también porque muchos pacientes piden los estudios a domicilio. Nosotros estamos haciendo estudios a domicilio, placa de tórax, estudios de sangre, y pues por eso están usando el ultrasonido en otros países. Sí, porque no hay radiación también para por ejemplo, ¿no? Tanto paciente que no puede recibir radiación por algún motivo. Sobre todo la condición económica a corto, mediano, largo plazo, Exacto. en etapa de investigación, que nos pueda Que favorecer nos pueda favorecer. la imagen, ¿no? Exacto. Que sea compatible con el cuadro, que todavía está en veremos. Está en veremos, está en Ok. estudio. Dice Lucía Alejandra es que si esos estudios es posible que los hagan en el Seguro Social. Claro que es posible. Sí, obviamente que sí los hacen. Y saludan a la doctora Maru y la llenan de bendiciones. Ay, gracias. Dios con realmente. ustedes. Y Kilri, saludos a todos los miembros del panel y también a la doctora. Es de Mayoli. Están saludando de Mayoli. Kilri. Ricardo Gil de Mayen, Laboratorios Mayen, Hola, que también lo tenemos aquí y va a estar con nosotros próximamente. Que repita los datos otra vez la doctora, por favor. Sí.
El laboratorio clínico se llama Centro Radiológico y Análisis Clínicos IMEDI. Se localiza en la calle de Acapulco, número 35, primer piso, en la colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, a 2 calles del metro Chapultepec o a calle y media. Teléfono 55 55 53 72 16. Perfecto, muy bien. Aquí están los datos. Bueno, ya los pusiste. Si es que querían tus datos para ponerlos en la pantalla. Qué bueno. Entonces ya, sí, porque está muy interesada la gente en acudir. Aquí había una persona que se había sentido timada, que le habían hecho estudios específicos, que se los volvió a hacer a corroborar y no había nada. Eso, Entonces, eso depende de la carga viral del PCR. También depende la toma, también es muy importante la toma, ¿no? El adecuado, no es nada más una toma superficial, es un adecuado raspado nasal y faringio, y sobre todo la carga viral al momento del estudio, depende mucho. Tiene que ser mucho la técnica. Y la técnica, sí, es muy y la contaminación, y de, la la, contaminación de la muestra. si se lleva a otro lado, si se queda ahí, ¿no? Ok. La próxima. Que mejor no menciones. Preguntas, doctores. Miren, entonces los invitamos para la próxima semana. Va a estar con nosotros la psicóloga y terapeuta Gremlin, que acaba de ser su cumpleaños. Un saludo y muchas felicidades. Por aquí te esperamos la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, otra vez, a los que nos acaban de sintonizar, ya saben, estamos en todas las redes sociales, Instagram, Spotify, todas las plataformas digitales, YouTube, Facebook Live y por supuesto Twitter. Por favor, compártelo, dale like a esa página, suscríbete a nuestro canal y estaremos aquí atentos a tus preguntas. ¿Qué tema te gustaría que tratáramos? ¿A qué especialista quieres que invitemos? Y eso haremos en los siguientes programas. Miren aquí, ¿qué dice? Compañeros, doctora, dice Miguel. Sí. Doctores, si no tengo síntomas, ¿cómo sé que tengo COVID o no? Porque si no tenemos síntomas, no nos quieren hacer la prueba. Entonces, ¿ahí cómo se le puede hacer? Doctores, saludos, Miguel. Doctora, ¿qué le diría? Bueno, Miguel, buenos días. Primero, están pidiendo a personas así como Miguel que van a entrar a trabajar, Sí. ¿no? Voy a entrar a trabajar y me piden de mi empresa saber, yo le respondo, saber si tienes ahorita el virus, carga viral, carga molecular del virus, PCR. Ahora te preguntan, a ver Miguel, ¿quieren saber si ya tuviste el virus, si ya creaste anticuerpos? Pues una prueba de anticuerpos IgG, ¿no? Nada más, preguntarle a la empresa qué quieren saber, si llego con virus o si ya me dio, y preguntar, y ya dependiendo de eso hacerse, ¿no? Porque no hay otra forma. Sí, siempre en todas las empresas, bueno, algunas empresas actualmente es un requisito que está para poder en marcha la empresa, porque si no se lleva a cabo es penado, pero entender. Exacto, como los operatorios también están pidiendo a todo paciente que se va a operar Todo un paciente PCR. Tenga síntomas o no tenga síntomas. Y esto es algo muy importante. La Organización Mundial de la Salud ya nos los decía y nos lo repitió. Hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. Sí. Desgraciadamente hagan pruebas y hagan pruebas, no lo tomaron en serio ciertas personas que están manejando esta pandemia y minimizaron a mi forma de ver, ¿sí? el háganse pruebas. Exacto. Para mí, y en los países, esto no es algo que yo crea. Los países en los que ha bajado notablemente o tienen los niveles más bajos de personas infectadas por el COVID son países que se están haciendo las pruebas. Y recordar, Jaime, doctora, a todos, ¿verdad? Que el hacer las pruebas, en este caso como a Miguel, que se las tiene que hacer, recordar que es muy importante hacerse las pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos una media de la presentación del cuadro, que puede ser de una semana.
Hay pacientes que detonan con toda la sintomatología hasta los 14 días. Ujú. Y hay pacientes que detonan con toda la sintomatología después de los 20 días, 22, 23 días. Ujú. Porque ahí damos cuenta que tenemos que hacer la prueba cuando menos mensual a las personas que se encuentren laborando. Porque no sabemos en qué momento pueda despuntar. Ujú. Cuando llegan a salir positivos, se les da una cuarentena en las empresas a razón de 2 semanas. Desde el punto de vista clínico y médico, para nosotros podríamos interpretar que es poco tiempo, pero para una empresa es muy importante que sean 14 días, porque la empresa tiene que seguir sus actividades. Pero por eso es bien importante, muy importante cotejar y tener la secuencia de ese control de esa persona que se está haciendo el PCR en la vida laboral, porque ya lo tenemos atrapado. Ujú. Lo estoy conteniendo, que es la palabra. Y lo que se decía desde el principio, se olvidaron hacer las pruebas de contención y de No se les seguimiento. olvidó, yo creo que Bueno, no se para hicieron. mí que sí hubo cierta Sí, negligencia. no se hicieron. No se hicieron No sé. Y se deberían de haber hecho. por protocolo, Exactamente. que es muy diferente hacerlas por ya cuando Ya uno con tiene síntomas, protocolo tiene y el indicación. problema. Ujú. Porque una indicación o tiene sintomatología. Lo que hay que hacer es hacer pruebas, por justamente lo que estabas diciendo hace rato. Tenemos un índice muy alto de pacientes que son portadores sanos. O sea, que tienen el virus, está activo, pero ellos están totalmente asintomáticos y están transmitiendo la enfermedad. exactamente. Eso es como los vas a detectar si no es hacer pruebas. O sea, por ejemplo, allá en Corea del Sur, con los coreanos, las costumbres y la delicadeza que ellos tienen en su control masivo a toda la población, tienen zonas exclusivas. Yo creo que ustedes lo llegaron a ver en videos muy exclusivos. Tienen zonas muy exclusivas donde la comunidad como tal va y se hace su prueba, sin presentar ningún dato, y le dan el reporte en tiempo y en forma. Ujú. Es una educación muy diferente. Por eso ellos sus índices, sus indicadores los redujeron bastante, Mucho. lo que no estamos haciendo de este lado del Claro. mundo. Ahora, si a mí me hablas de recursos, yo creo que si tú hubieras invertido primero en pruebas y después en Tratamientos. tratamientos y Que sale más económico. y en ¿cómo se llama? Máquinas para entubar, Mucho más económico. o Por sea, que supuesto. más conviene, A obviamente. largo plazo es más económico. Pues sí. Doctora, ¿puede volver a explicar sobre las inmunoglobulinas? Porque quedó un poquito confuso. Y hay una opinión. La prueba no garantiza nada. Me la puedo hacer hoy y cualquier día me puedo contagiar en cualquier entorno. Eso es algo muy importante, Sí, claro. ese es- Claro. Eso es real, cierto. Claro. Ujú, así es. Las inmunoglobulinas, son estudio de sangre que se usa actualmente para saber si el paciente ya creó anticuerpos contra el COVID, ¿no? Específicamente la IG. Específicamente la IgG. Ujú. Si el paciente está sano en su casa o en su trabajo y tiene la duda en saber si es que ya tuvo el COVID y no se dio cuenta, pues hacerse el estudio IgG, ¿no? En sangre. Exacto. Esa es su función. No detecta presencia de virus actual. No. Ujú. No detecta La actualidad. detección es el PCR. El PCR es la detección, sí. Exactamente. Ujú. Y recordar que la inmunoglobulina, como ha comentado la doctora y se ha comentado aquí, que no es de toda la vida. Va a tener un tiempo, Así es. un momento temporal. Por eso es que se dice que este padecimiento de COVID nos está creando inmunidad una vez que se estableció. No lo sabemos, es muy corta, el Ujú. tiempo es muy breve. Puedes tener elevaciones de la IgG o de la protección como anticuerpo para la propia padecimiento por un mes, por mes y medio, a lo sumo más 2 meses, pero no sabemos si después va a estar presente en la circulación, porque está mutando. Así es. Entonces, por eso es muy importante estar repitiendo el examen, sobre todo cuando estás en una vida laboral. Ujú.
donde estás expuesto y el potencial es extremo Claro, de la y esto contaminación. es como decía Mario Benedetti. Sí. Ahorita que ya tengo todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. ¿Sí? Ajá. O sea, ahorita estamos hablando y el día de mañana pueden cambiar muchísimas de las cosas que estamos hablando ahorita. Exacto, pueden cambiar. No son definitivas. Sí, porque es algo nuevo. Yo recuerdo en los primeros programas que teníamos Ujú. que decíamos que no cunda el pánico, que no va a pasar absolutamente nada, y pues ya van más de 53,000 fallecidos por Sí, eso. sí. Exacto. Miren, acá hay otra pregunta, compañeros, doctora. Preguntan, ¿qué es EPOC? ¿A qué se refiere? Y si las personas que tengan hipertensión también son catalogados de alto riesgo. Claro. ¿Qué les dirían? ¿Qué les comentarían? EPOC, enfermedad ¿Qué es? pulmonar obstructiva ¿Qué es crónica. EPOC? ¿Sí? Ujú. Entonces, sabemos que nosotros sabemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un grado de degeneración de la constitución en sí de lo que es el pulmón. Va disminuyendo su capacidad de aireación o de soporte respiratorio, porque la EPOC está asociada generalmente a lo que se llamaba la biomasa. ¿Y qué es la biomasa? Todo aquello que está en contacto con humo de leña, Tabaco. humo de carbón, eso se llama biomasa. Biomasa. Y también va acompañado generalmente al EPOC de aquella persona que ha estado en contacto con el tabaco. Puede ser fumador pasivo o fumador activo. ¿A qué le llamamos un fumador pasivo? Aquel que está en contacto con personajes que están Que fumando a su alrededor. Y sabemos que hasta de un 35 a un 40% de las personas llamadas fumadores pasivos que están en contacto con personajes que están fumando pueden desarrollar un grado de EPOC. ¿Qué significa? Una remodelación, una obstrucción del todo del tracto bronquial que se va engrosando y va obstruyendo la vía. Entonces el aire entra, pero no sale tan fácilmente. Por eso cuando se cataloga que son característicos, que son tórax en una placa radiológica, se van tórax en tonel, Se expanden y se como un barrilito, lateralizan las y se costillas. horizontalizan las costillas, se hacen horizontales. Pero es una gran pérdida de capacidad pulmonar. El pulmón, se pierde pulmón y se llega a perder también la capacidad del alveolo pulmonar. En este caso se llama, se me está yendo la ¿Bulas? palabra. ¿Mande? ¿Bulas? El ¿Enfisema? enfisema Enfisema. pulmonar, se pierde totalmente la capacidad alveolar. Sí. Y sí, coteja también un grado de fibrosis. Claro. Ujú. Eso se llama la EPOC. José Luis Buitrón Roja nos manda a saludar y pregunta ¿dónde se puede realizar la prueba rápida de COVID? ¿Ahí con ustedes, doctora? No, la prueba rápida no la estamos realizando. Lo que pasa es que su validez es muy relativa. Exactamente. Es el Ahora sí que para qué la tiene. 30% mejor háganse la Ahorita- prueba de ahorita- PCR. Ahorita Sí. los Estados Unidos, ahí acabo de ver el último artículo, acaban de sacar precisamente esta semana una prueba rápida, es novedosa, que se hace en saliva. Apenas la están Pero sacando. aquí no ha llegado. No ha llegado, no, porque apenas la están sacando. Mm. Y les propone algo importante en el tiempo. Uy, qué bueno que si lo pueden hacer porque en esputo, en expectoración también se puede detectar el grado de sensibilidad. Acá hay una pregunta de Beth Adriana. Dice, ¿una persona con COVID es posible que tenga influenza al mismo tiempo? Sí. Sí. Sí, Por eso ya viene para principios de octubre, bueno, la vacuna que viene actualizada del Centro de Enfermedades de Atlanta, la vacuna, la cuadrivalente, y bueno, que la trivalente siempre la tenemos en México, pero la cuadrivalente viene actualizada cada año. Sanofi ya nos avisó, y MSD, que viene ya la vacuna, y acaba de haber un brote de sarampión Sí, cuidado. con COVID. Fíjese, doctor. sí. Muy grave. Entonces, Claro. cuidado, si puede haber Ya- contaminaciones. Ya lo decía mi maestro Álvarez Bravo. Ujú. Yo puedo tener una novia que además de ser pecosa, esté vista. Es carísimo.
O sea, pueden tener las dos cosas. Se está acabando el tiempo. ¿Algún mensaje, doctor Kleiman? Los avisos. Bueno, pues los avisos, yo tengo, bueno, antes de llegar a los avisos, una persona que tiene una neumoconiosis o un problema pulmonar o problemas de EPOC, este problema ya no tiene solución, vamos, se puede controlar por el resto de su vida. Gracias. Pero en un momento dado no es reversible. ¿Te refieres a la EPOC, que es una pulmonía obstructiva crónica? O por una neumoconiosis. Bueno, lo que pasa que controlables. hay estándares. Controlables, o sea, estándares. yo lo puedo controlar por el resto de la vida. Y es que hay, pero no lo puedo revertir, o sea, mi organismo no puede formar nuevos neumocitos. Depende del grado de fibrosis, Okay. Y depende del grado, como todos, en las etapas del EPOC, hay grados de EPOC leves, moderados, severos, muy severos, y depende que el paciente, normalmente en los fumadores muy crónicos, a escondidas van y fuman. Que ya no fuman. Y él le dice, ya no fumen. Hay pacientes. Y incluso que ya hay siguen alimentos fumando. especializados para este tipo de pacientes. Y hay un triple esquema. Y sin embargo, ya no hay reversión. El pulmón no se remodela. Sí, y sobre todo que la persona que tenga esta duda, generalmente hay una indicación que se llama una espirometría. La espirometría es de valor precisamente para el grado de deterioro pulmonar, que mide los volúmenes. Pero hay otra cosa que se llama pletismografía, que va acompañada precisamente de la espirometría. Sí es cierto, la espirometría nos da un valor de tipo diagnóstico de la capacidad de aireación que tiene el pulmón en volúmenes. Claro que entre menos volúmenes persistan, quiere decir que el daño es mayor y lleva un control de por vida y no es reversible, al contrario, puede ir incrementando si no se da el tratamiento oportuno. Pero ahora, la prueba que precisamente es más definitiva, es un poquito cara, llega a costar hasta 7,000 pesos, la platismografía, generalmente nos va a venir la capacidad de volúmenes residuales respiratorios. ¿Qué significa? Aquella persona que queda totalmente atrapado el aire en la capacidad total pulmonar al final de la expiración. Entonces, ese es valor totalmente, definitivamente, de predictorio. ¿Qué le puede esperar a un paciente? Pero ya son estudios más sofisticados. Si la persona tiene duda, precisamente, tiene que hacer este tipo de pruebas y acudir con su médico de confianza, su neumólogo. Un minuto, Bueno. se acaba. Ay, yo solamente quiero felicitar a mi amiga que cumple años. Ana María Rupit Ramírez es una gran amiga, un abrazo y Hubiera bendiciones. traído un pastel. Bueno, Sí. yo antes de despedirnos, sí quisiera, ahora sí tenía esa duda, pues hacerles la invitación a todos los médicos que nos están viendo aquí en México y fuera de nuestras fronteras, a nuestro congreso del 20 de mayo del año que entra. Vamos a estar aquí. Ahí Salud para Todos va a estar también transmitiendo en vivo. Y el mes que entra vamos a tener el curso de nuestro vicepresidente, así se va a llamar, y así lo tenemos estipulado, el curso del vicepresidente, que nuestro presidente es sexólogo, entonces va a hablar de sexualidad femenina. También lo tendremos invitado por aquí. Pero no es John Biden. No es yo. Miren, compañeros, hay una pregunta que no sé, creo que es muy importante todas han sido importantes, pero hay una que venía de la parte también de Miguel, si no me equivoco. No venía de Miguel. Bueno, por aquí nos dicen que si la hipertensión arterial, las personas que tienen hipertensión arterial, tengan hipertensión, también son catalogados de alto riesgo. Sí, sabemos que en la escala de la presentación
de este tipo de problemas. En primer término están los hipertensos. Sí. De ahí le siguen la Los gama de los que diabéticos. tienen diabetes, Ujú. los problemas de tipo metabólico. Entonces, sí, de que los hipertensos no tratados, no controlados, no identificados, que no tengan seguimiento, son los primeros vulnerables. que son vulnerables y pueden caer. ¿Por qué? Porque los mismos receptores que se están trabajando en la hipertensión arterial son los mismos receptores que al entrar este germen los toma, sobre todo cuando son hipertensos. Así es. Pero sí, son los primeros en la línea, en la batalla. Está preguntando que un marido que su esposa es diabética y que no quiere ir a consulta porque le da mucho miedo ir al consultorio. Aguas, porque los pacientes con más comorbilidad y con más riesgo son los diabéticos Factores de también. riesgo. Y nos está saludando nuestro amigo el doctor Ernesto Peinberg Puente. Saludos, Saludos, maestro. Gracias. Y También el doctor Rafael Baquedano nos está saludando desde Mérida. Y entonces, y también otra pregunta, una mujer que se sabe que está embarazada, pregunta que si tiene riesgo su bebé, hasta donde sabemos, Hasta el donde bebé sabemos, está protegido. no hay transmisión en forma vertical. ¿Qué significa? Hasta el día de hoy Está sabemos protegido el bebé. que no hay paso transplacentario del virus hacia el bebé. Entonces, Claro que el bebé se puede contaminar después Claro. exacto, en forma horizontal. que ella siga teniendo sus medidas de protección. Exactamente. Ujú. Y Hay claro, neonatólogos que se han contagiado, obviamente ya en cunero, de COVID por los bebés que se contagiaron al nacer, ¿no? De su mamá. Sí. Cuidados nada más. Y que la persona está diabética, pues que vaya al médico, ¿no? 100%. Claro. Claro. Yo creo Doctora, que eso ¿que es si algo puede muy- repetir sus datos nuevamente? La promoción, ¿no? Hay Una promoción que está No, súper o sea, que digan que La promoción, van del programa. Bueno, el laboratorio se llama Centro de Análisis Clínicos IMEDI. Está en la calle de Acapulco, número 35, primer piso, Colonia Roma Norte, a 2 calles del Metro Chapultepec. Los teléfonos son 55 55 53 72 16. El costo para todos nuestros radioescuchas de PCR COVID es 2.900 todo el mes de agosto, y la tomografía 1.500, tomografía simple de tórax. De luz. Perfecto, muy bien. Excelente. Y Excelente. algo que quisiera, yo creo que para cerrar también, es muy insistente esto de que no quieren salir de casa a ir al médico. Es muy importante que todas las personas que ya tienen enfermedades preexistentes lleven sus controles, porque si no llevan sus controles son los primeros que están en riesgo. Sí deben de salir de casa con su médico de más confianza Con y todas llevar el las control, Con todas las pero precauciones. con Bueno, todos los falta- controles así y se las veía protecciones. Sí, se veía. Pero no deben de dejarse porque son los primeros que están en riesgo. No tengan temor, no tengan miedo. Vayan a su Y consulta. aparte sus médicos van a estar totalmente protegidos también con todo el protocolo en el Claro. consultorio. De hecho, en nuestro consultorio protección. contamos con todas las medidas de Así es. protección. Sí, es lo que estamos haciendo Desde nosotros. la entrada, Todas las contamos medidas. con Así el es. tapete, gel sanitizante Tomar la temperatura. y todos nosotros Y se estamos les con- deja espacio para no aglomerar Así al es. paciente. Ese es algo muy importante. Ujú. En nuestra sala de espera tenemos el espacio y espacios vacíos precisamente para guardar sana distancia. Se espacian las citas. Entonces, Así no hay es. problema. Ujú. Pero Así sí, también. hay que hacerlo, porque son los primeros que están en riesgo. Así es. Pues ¿Ya? Híjole, Muchas pues muy bien, gracias. Muchas doctora. gracias por a la invitarme. doctora Gracias. Karin del Pilar Palacios Quito, a todos mis compañeros que Gracias, Robert. nos Gracias. hacen el favor de acompañarnos en la co-conducción, y a toda la gente que nos escuchan, a Sai, a Jesús, Gracias. a Alejandro, y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego.